cerrar, en medio de una crisis política y con un descontento social en contra del gobierno de sandinista, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, presentó un informe en donde acusó al Estado de Nicaragua de ser el principal responsable de las graves violaciones a los derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales de quienes se manifiestan en contra del presidente Daniel Ortega. La CNUD emitió en Ginebra y Managua un documento en el que acusa al gobierno de Ortega por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica, entre otras violaciones a los derechos humanos contra cualquier persona que opine distinto al Ejecutivo. En su informe, la CNUD recomienda al Estado poner fin al hostigamiento, intimidación y criminalización de las personas asociadas a las protestas, desmantelar y desarmar a los elementos armados progubernamentales, parar las detenciones arbitrarias, y liberar a los manifestantes. También denuncia la grave crisis de derechos humanos desde inicios de la protesta, el pasado 18 de abril, que se ha caracterizado por múltiples formas de violencia y de represión, que ha dejado al menos 300 muertos y 2000 heridos o afectados. Asimismo, advierte de que el gobierno no ha reconocido ninguna responsabilidad por actos ilícitos o indebidos, sino que ha culpado a otros de la violencia golpista. Miles de nicaragüenses han salido a las calles desde abril a protestar contra Ortega en el marco de una crisis que ha dejado entre 322 y 448 muertos, según organismos humanitarios internacionales y locales, mientras el gobierno solo reconoce 198 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado. Rechazó sistemático a las acusaciones y, como era de esperarse, este informe fue rechazado por el gobierno sandinista que preside Daniel Ortega. En su documento de respuesta, el Ejecutivo rechaza de manera integral el denominado informe presentado por la CNUD por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado, redactado bajo la influencia de sectores vinculados a la oposición y ausente del debido cuidado en su redacción de manera objetiva. Además, considera que la CNUD se extralimitó en sus funciones y que la crisis se debe a un golpe de Estado. El Estado de Nicaragua no está de acuerdo con el contenido y las recomendaciones del denominado informe, por estar basadas en valoraciones e informaciones parcializadas y subjetivas, lo que en consecuencia y de manera lógica induce a recomendaciones innecesarias y sin fundamento, sostiene el gobierno. Durante un acto partidario, Ortega cargó contra la ONU y criticó ese informe. Para ellos, ACNUD, los terroristas golpistas son unos angelitos, que no torturaron a nadie, no mataron a nadie, reprochó Ortega, en alusión a los que se manifiestan contra su gobierno. Según el mandatario, ya nadie cree en los organismos humanitarios internacionales, incluido el de la ONU, porque, a su juicio, son instrumentos de la política del terror, de la muerte, de la mentira, de la infamia. Son infames, lanzó el líder sandinista, quien insistió en que la crisis en Nicaragua fue provocada por los golpistas asesinos que vinieron a romper la tranquilidad de un pueblo, que vinieron a matar, a destruir hospitales y escuelas públicas, y la economía de nuestro país. Por eso se lanzaron con tanto furia, por eso se lanzaron con tanta rabia, como perros rabiosos, para destruir Nicaragua, acusó. Gobierno dificulta las investigaciones al respecto. El coordinador de la misión de la CNUD, Guillermo Fernández Maldonado, dijo que no han encontrado indicios que ratifiquen esa versión gubernamental.
La información a la que hemos tenido acceso no apoya esa visión, intento de golpe de Estado, y, desde las perspectivas de derechos humanos, sí hemos encontrado una serie de acciones que están en contra del derecho internacional de los derechos humanos, remarcó Fernández. Asimismo, afirmó que han encontrado obstáculos para realizar su misión en el marco de la crisis de Nicaragua, principalmente por la falta de colaboración del gobierno cuando se trata de investigar a víctimas no oficialistas. Desde su llegada al país en junio pasado, el gobierno únicamente ha colaborado con la ACNUD al entregarle 40 denuncias de violaciones y abusos contra policías y miembros del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN, dijo Fernández. El centro de la actuación de la justicia está solo para un lado. No hemos encontrado investigaciones respecto del otro lado, de los actos cometidos por la policía o grupos armados progubernamentales, observó Fernández, quien lamentó la inacción de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La ONU recomendó al Consejo de Derechos Humanos, a la Asamblea General y a la comunidad internacional considerar la adopción de medidas para prevenir un mayor deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua.